Dronity, tu comunidad de mapas con drones. Episodio número 9. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast donde hablamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estoy aquí nuevamente con Cecil. Hola amigos, ¿cómo están? En estos episodios estamos revisando qué necesitamos aprender para hacer mapas con drones. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos repasado conceptos, cuáles son los componentes de un dron, cuáles son los tipos de drones que existen hoy en el mercado, cuáles son los modos de vuelo y los tipos de operaciones que se pueden llevar a cabo. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Así es, ya hemos revisado un primer nivel donde hemos aprendido de conceptos de drones. Y ahora revisaremos de qué se trata el siguiente paso. En episodios anteriores ya vimos que para hacer mapa se usa un modo de vuelo programado. Entonces imaginemos la siguiente escena. Una persona, un piloto de dron, está en terreno con su control remoto, su tablet o smartphone y un dron. Ya tiene planificada su ruta, por lo tanto le entrega la ruta al dron. Y el dron va a despegar solo, va a llegar a la altura determinada, se va a desplazar hasta el lugar donde va a ser el mapa y va a empezar a recorrer cada una de las líneas de vuelo, mientras va capturando fotografías. Después, cuando finalice, va a volver al punto de partida y va a aterrizar. Todo eso es un vuelo programado para hacer un mapa con dron. Durante todo este proceso de captura, el piloto tiene que estar con el control remoto en su mano, cosa de que si hay algún problema, y un rato más vamos a ver qué problemas pueden pasar en terreno, si hay algún problema, el piloto tiene que tomar el control manual del dron y traerlo a casa de forma segura. Esto quiere decir que antes de aprender a hacer vuelos programados, hay que aprender a manejar el dron. Por lo tanto, este es el siguiente nivel. Una vez que ya aprendimos los conceptos, ahora tenemos que aprender a manejar un dron de forma manual o de forma asistida. Cuando revisamos los modos de vuelo, vimos el vuelo programado, pero también vimos el modo manual y el vuelo asistido. Tenemos que aprender uno de estos dos modos de vuelo. ¿Cuál era la diferencia? El modo manual es cuando uno maneja un dron sin sensores, o sea, lo que uno hace en el control remoto, las órdenes que le da al dron el control remoto, son las que reciben los motores del dron. También vimos que este es el modo de vuelo que usan los drones de carrera. Aprender a manejar en modo manual es muy difícil y lleva mucho tiempo. Pueden pasar meses hasta aprender a usar este modo. Esto quiere decir que uno, si quiere aprender a manejar un dron sin sensores, o sea en modo manual, le va a tomar varios meses. Otra opción es aprender a volar el dron en modo asistido. En modo asistido quiere decir que uno se ayuda de los sensores electrónicos que trae el dron, como la brújula digital, el acelerómetro, el giroscopio y el GPS. Y esto toma mucho menos tiempo. De hecho, el modo de vuelo asistido es el modo de vuelo por defecto que traen los drones DJI. Cuando hablamos de modo asistido, ayudado por sensores, uno podía, por ejemplo, dejar el dron en un punto fijo en el aire y el dron iba a estar estable sin mayor esfuerzo por parte del piloto. Ahora, aprender a volar un dron en modo manual es mucho más difícil que aprender a volar un dron en modo asistido. Pero tiene sus ventajas, porque, por ejemplo, si se echa a perder el GPS o el giroscopio o el acelerómetro, solo va a quedar la opción manual. Y si uno no lo sabe volar de forma manual, uno no va a tener el control total del dron. Ahora, dado que la posibilidad de falla de estos componentes baja, está bien aprender el modo asistido. Cecil, una pregunta. ¿Ok? Dado que, de acuerdo a lo que me dices, deberíamos aprender en un modo de vuelo asistido, es decir, que nos apoyemos en los sensores, ¿cierto?, que trae el dron para poder controlar el aparato. En base a eso, ¿cuál sería la mejor combinación para poder aprender en un modo de vuelo asistido?
¿Te refieres a un dron? ¿A qué combinación de dron podemos usar? Claro, exactamente. ¿Qué combinación de dron? ¿Cómo podríamos partir con un vuelo asistido? Ok, veamos algunas recomendaciones. Ya sabemos que tenemos que aprender a manejar un dron, ya sea en modo manual o modo asistido. El modo asistido va a tomar menos tiempo. Aquí hay varias recomendaciones para aprender a volar un dron. La primera es usar un dron pequeño. ¿Por qué un dron pequeño? Porque cuando uno está aprendiendo, la probabilidad de chocar o la probabilidad de tener un accidente con un dron es alta. O sea, que es mejor que en el caso que choquemos o tengamos un accidente con el dron, sea un dron pequeño y barato y no un dron de $2,000, $3,000, $5,000 que va a tener un costo alto y que puede tener un peso mucho mayor y va a causar un daño más grande. Entonces el primer paso es usar un dron pequeño. Y otras recomendaciones. Lo ideal es que sea un espacio grande, al menos de 1 hectárea, para poder mover el dron en varias direcciones, e idealmente que sea un lugar privado, que sea una parcela, un terreno que sea privado, de tal forma que no hayan personas pasando por aquel terreno. Ahora, si no es posible volar en un terreno pequeño, se puede hacer un espacio público, pero idealmente que no hayan personas. Un espacio público, un parque, un bosque, un cerro, en algún lugar que esté permitido volar y que no estén personas pasando por debajo del dron. Ya sabemos que si estamos aprendiendo a volar, hay probabilidad alta de accidente. Lo siguiente es que sea con buen clima, o sea, tiene que haber muy poco viento. No podemos aprender a volar si hay 30 km/h de viento. Lo ideal es que sea lo mínimo, por lo menos las primeras veces. Y que sea de día. No podemos aprender a volar un dron de noche. Tenemos que tener visibilidad directa con el dron. Entonces, estas son las recomendaciones: un dron pequeño, un espacio privado, un espacio grande, que no haya personas, un buen clima con poco viento y de día. Lo que no tenemos que hacer es que nuestros primeros vuelos con drones sea un dron grande, de $3,000, $4,000, que pese 3 kilos y alejarlo 1 kilómetro. Eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que partir de a poco. Ahora, ¿cuáles serían los drones recomendados? Hoy en día recomendamos 3 drones. Los 3 drones son de la marca DJI. Paréntesis, no tenemos nada con DJI, pero solamente es para que ustedes conozcan que hay distintos drones, en este caso, de la marca DJI. Sí, esto es porque hemos manejado varias marcas y DJI es de los drones más seguros que hay para volar. Bueno, el dron DJI más barato que hay hoy en día en el mercado es el Mini SE. Es un dron que nuevo cuesta $300 y es muy liviano, pesa 249 gramos. Es ideal para aprender. Ahora, este dron por ahora nos sirve para hacer vuelos programados, por lo tanto nos sirve para hacer mapas. Pero hay otros 2 drones que también son pequeños, que sí sirven para hacer mapas y que también sirven para aprender. Uno es el Mini 1, DJI Mini 1. Cuando salió al mercado estaba a $400. Hoy día ya no lo venden nuevo, así que es posible encontrarlo usado a un valor más bajo. Ese dron también pesa 249 gramos y está ideal para aprender a volar, y además va a servir para las etapas posteriores donde uno va a aprender a hacer vuelos programados para hacer mapas. Si bien puede que un mapa hecho con un Mini 1 no cumpla con los requerimientos que pidan los clientes o los que pida algún proyecto o los requerimientos que pida el jefe, pero dado que estamos aprendiendo es ideal. Y el tercer dron es el Mavic Air 1. Este dron es más grande que el Mini 1, pesa 430 gramos, así que también es un dron ideal para aprender a manejar y que va a servir para los niveles siguientes cuando aprendamos a hacer vuelos programados para hacer mapas. Si bien este dron tampoco lo están vendiendo nuevo, es posible encontrarlo usado por $500 o $600. Y como la idea es aprender, cualquiera de estos 3 drones son ideales para aprender a manejar, y en el caso del Mini 1 y del Mavic Air 1, después van a servir para hacer mapas. De tal modo que entonces, para poder aprender, como estamos iniciando en este mundo de los mapas con drones, idealmente siempre es partir con un equipo, un dron pequeño, con las condiciones lo más controladas posible, para disminuir más bien el riesgo a algún accidente.
Eso es lo principal. Buen consejo. Seguridad ante todo. Entonces, ya sabemos que tenemos que aprender a manejar un dron de forma manual o de forma asistida. Y tenemos algunas recomendaciones para aprender a volar y también 3 drones recomendados para este nivel. A continuación, vamos a ver 2 conceptos que intervienen cuando uno está aprendiendo a volar. El primer concepto es el aprendizaje creciente. Y esto significa que vamos a tener un dron y vamos a ir a terreno para aprender a volar. Y vamos a ir varias veces a terreno. Así que van a ser varias sesiones de aprendizaje. Y en cada una de estas sesiones tenemos que ir aumentando la dificultad de vuelo. Por ejemplo, alguien que por primera vez va a volar un dron llega a terreno y lo que debería aprender a hacer es aprender a despegar y aprender a aterrizar. Y eso hacerlo varias veces, muchas veces, hasta que ya lo logre hacer de forma natural. Después, por ejemplo, cuando uno ya domina el aterrizaje y el despegue, puede elevarlo a cierta altura, por ejemplo 30 metros de altura, y hacer un cuadrado y luego retornar el dron y hacerlo aterrizar. Y repetir esto varias veces. Después uno puede hacer este mismo cuadrado a una altura de 50 metros. Y así varias veces hasta que uno ya lo está haciendo de forma más natural. Luego en otra sesión uno puede agregar más dificultad. Por ejemplo, empezar a agregar giros, hacer círculos, hacer triángulos, hacer diferentes figuras geométricas en el aire a diferentes alturas, cada vez a una mayor altura, pero siempre teniendo en cuenta que el dron tiene que estar a la vista, no hay que alejarlo, siempre tiene que estar cerca, sobre todo en las primeras sesiones. Entonces, el concepto de aprendizaje creciente es que en cada sesión de terreno, para aprender a volar un dron, uno va agregando dificultad, cosa que después de varias semanas, uno ya pueda manejar el dron de forma natural, va a tener más experiencia y se va a sentir más cómodo. Si lo llevamos a una comparación, esto sería como correr una maratón. No podemos correr una maratón de un día para otro sin haber entrenado, sin haber dado nuestros primeros pasos, corriendo los primeros 100 metros, los primeros 1000 metros. Si no, llegaríamos con suerte a los 10 primeros metros y caeríamos abatidos en el suelo si corremos la maratón. Sí, esa es una muy buena comparación. Si uno va a aprender drones, sería como correr primero 1 kilómetro, después 2, después 5, repetirlo varias veces e ir aumentando la dificultad en cada sesión hasta lograr esos 42 kilómetros de maratón. Acá es lo mismo. Lo primero, aprender a aterrizar, aprender a despegar. Después ir aumentando la altura, ir aumentando las distancias, ir haciendo figuras geométricas más complejas hasta que uno ya pueda manejar el dron de mejor forma y de forma más natural. De hecho, con varias sesiones uno se comienza a sentir un poco más seguro cada vez que uno maneja un dron. Entonces ese es el concepto de aprendizaje creciente. Y ahora vamos a ver el segundo concepto, que es experiencia de vuelo. Mientras más volemos el dron, mientras más sesiones de aprendizaje tengamos, mientras más estemos en terreno, más experiencia uno va a tener manejando un dron. ¿Y qué pasa? Que cuando uno está volando el dron, pasan cosas que uno no puede controlar. Pueden ser cosas del dron o cosas externas al dron. En definitiva, hay problemas que van a presentarse y uno va a tener que aprender a resolver esos problemas. Entonces, la idea es aprender a manejar estos problemas, a resolverlos cuando uno está aprendiendo. De tal forma que en el futuro, cuando uno esté en un cliente o donde hayan personas o cuando estén en terreno, en un proyecto de drones, si se llega a presentar un problema, lo van a poder resolver de la mejor forma. Ahora la pregunta es, ¿qué problemas podrían pasar cuando uno está volando un dron? Y la verdad es que son muchos los problemas. Por ejemplo, estás volando un dron y de repente aparece una bandada de pájaros. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Es tomar el dron y regresarlo a casa. Aquí tienes 2 opciones. Puedes apretar un botón que se llama volver a casa, que está en el control remoto o en la aplicación de vuelo, y el dron va a interrumpir su vuelo programado o lo que estés haciendo con el dron en modo asistido, y el dron automáticamente va a regresar al lugar de despegue. Otra opción es tomarlo de forma asistida y traerlo uno hasta casa. Otro problema. ¿Qué pasa si el dron
pierde comunicación con el control remoto. ¿Cómo resolvemos ese problema? Entonces, es mejor que este tipo de cosas pasen cuando uno está aprendiendo a volar un dron que cuando uno está frente a un cliente o frente a un proyecto en terreno. Otro problema. ¿Qué pasa si por alguna razón la batería se está agotando y uno se da cuenta que el dron no va a volver a casa? ¿Cómo lo resolvemos? Otro problema que puede suceder. Estás volando el dron y de repente el dron se queda en el aire, quieto, sin moverse. Está estable en el aire, pero ya no responde a las instrucciones del control remoto. ¿Qué hacemos en ese caso? Otro problema. Estamos manejando el dron y de repente aparecen varios niños corriendo por debajo del dron. ¿Qué hacemos ahí? Otro problema muy común. Estamos volando el dron y de repente comienza a correr viento muy fuerte. Por lo tanto, el control del dron se dificulta. Tenemos que resolver, tenemos que tomar alguna acción para que el vuelo siga siendo seguro. O si estamos volando el dron, hay nubes y de repente comienza a llover. Ese es otro problema que podría pasar. Así que, a menos que el dron sea a prueba de agua, es mejor traerlo a casa y no seguir volando hasta que deje de llover. Otro problema. Estás volando un dron y de repente ves que entra en tu espacio aéreo otro dron que se está acercando al tuyo. Ese también es un problema que hay que resolver. O estás volando, estás en una misión, en un vuelo programado y de repente el dron comienza a hacer movimientos extraños y bruscos. Se va hacia un lado, aumenta la velocidad, se detiene, en definitiva se vuelve loco. ¿Qué hacemos en ese caso? O estás volando con el dron y por alguna razón el GPS falla. Eso quiere decir que el dron ya no va a saber dónde está ubicado. Ese es un problema y también tenemos que aprender a resolverlo. ¿Qué pasa si un motor falla? Tienes un dron de 4 motores y uno falla. Eso sí que sería un problema y tenemos que aprender a resolverlo. O también puedes estar volando el dron y de repente aparece una interferencia o te acercas a alguna antena que ocasiona una interferencia entre el control remoto y el dron. Entonces, este problema también debemos solucionarlo de alguna forma. Y así como estos problemas, hay muchos más que podrían aparecer. De hecho, no importa la experiencia que tenga un piloto de drones, siempre le van a aparecer problemas nuevos. Acá lo importante de este segundo concepto de la experiencia de vuelo es que mientras más uno vuele, más problemas se le van a presentar y más problemas va a saber resolver. De tal forma que cuando uno esté en terreno haciendo proyectos de mapas, sepa cómo resolver cada uno de estos problemas. Gracias, Cecil, me hiciste recordar cuando partimos y efectivamente todos estos puntos que ha tocado Cecil en términos del aprendizaje creciente y de la experiencia de vuelo son fundamentales cuando uno está aprendiendo e interiorizándose en el mundo de los drones. No hay que confiarse porque uno piense que puede tener el conocimiento teórico, porque la práctica al final también hace que uno pueda resolver los problemas que se enfrentan al momento de elevar el dron, considerando que la seguridad es lo primero, como diría mi prima por ahí. Muy bien dicho. Y recuerda que te puedes unir a la comunidad en dronity.com. Allí encontrarás todo lo necesario para aprender a hacer tus primeros mapas con drones y así generar ingresos o diferenciarte como profesional. Con esto ya vamos terminando este episodio. Muchas gracias por haber escuchado y por hacer crecer esta comunidad. Cualquier pregunta que tengas sobre mapas con drones, escríbenos en dronity.com/contactar y con gusto te responderemos aquí. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Saludos! Nos vemos hasta la semana siguiente. Chao.